Hola, buen día. ¿Cómo Buenos días, están? Sujei. Buen día, ya están por ahí. ¿Qué tal, Mari? Hola, buenos días, buenas Hola, buen tardes. día. Lore, veo las cámaras por ahí. Sonia, Adriana, Patti, Elena, Leni que no está por ahí, Cari, Nancy, Loreto, Eira, Mari Carmen, Abigail, Cari, María del Carmen, Patti, Norma. Y ya se incorporarán las que faltan. Bueno, pues si les parece, ay, perdóname, si les parece bien, empezamos son así, en puntísimo, si te parece. ¿Querés poner el...? Sí, ahora mismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bueno. Espérame. Habíamos quedado la reunión pasada sin poder terminar el sistema digestivo, ¿no? Pero pusimos sobre la mesa, y ahora vamos a seguir, pusimos sobre la mesa, aunque hay información en los apuntes que hemos puesto de más cuestiones de órganos, fundamentalmente 3 órganos, que son los pulmones, el estómago y el hígado. Y si nosotros hiciéramos una suerte de referencia arquetípica, diríamos que el hígado tiene que ver con el pionero, con el arquetipo del pionero, el pulmón con el arquetipo del alquimista y el estómago con el arquetipo del pacificador. Esto tiene después una serie de implicancias que vamos a intentar desarrollar más adelante, pero lo importante es tener muy presente que los órganos son personajes, que los órganos tienen mapas emocionales, pero que los órganos son organizadores, pero que esos organizadores, estos órganos, nunca tienen una vida autónoma e independiente, sino que están ligados a la dinámica, a los procesos sistémicos de todo el organismo. Así como hay una independencia dependiente en el sistema familiar, todos estamos ligados de alguna manera y lo que le pasa a todos nos repercute en nosotros, así también en el plano corporal ocurre exactamente lo mismo. Es decir, el hígado no es solamente el hígado, ni funciona en total autonomía, sino que tiene una serie de sobredeterminaciones que nos permiten entender los vínculos que existen entre los órganos entre sí, algunos inclusive fisiológicos, y recuerden que la fisiología siempre tiene una intención emocional, otros más simbólicos y energéticos, pero todos los órganos están conectados. El cuerpo es un gran sistema, como la familia es un gran sistema, y todo lo que pasa en el marco de la familia, como lo que pasa en el marco del cuerpo, necesita ser comprendido de esta mirada, ¿no? Y si bien nosotros estamos presentando didácticamente las cosas así como puntuales, no hay que perder nunca de vista el tema. Y también habíamos dicho, con Sujei, que la energía respiratoria, fundamentalmente la energía paterna y de linaje paterno, la energía digestiva tiene que ver con la madre y linaje materno, y vamos a ver más adelante, cuando abordemos el tema de la piel, cómo la piel tiene que ver, como ya dijimos, con la pareja combinada de los padres. Esa estructura que nos permite hacer todo ese pasaje y que el chico aprende que él tiene una relación con mamá, una relación con papá, una relación con los padres, pero, y esto es importante, los padres, sus padres tienen entre ellos una relación de la cual él está fuera. Y que es bueno que esté afuera, porque se le permite el proceso de crecimiento. Y hemos dejado en la vesícula biliar, ¿no? Y la vesícula biliar es una víscera hueca, pequeña, que está en la cara inferior, situada en la cara inferior del hígado, y que su función fundamental es la de almacenar y concentrar la bilis que segrega el hígado, que esa bilis va a participar significativamente en los procesos de digestión de las grasas. Hago un paréntesis, las grasas representan en el cuerpo un mecanismo
para preservar aquellas cosas que no queremos soltar y que muchas veces son tóxicas. Las grasas muchas veces preservan en nuestro organismo vínculos tóxicos, emociones tóxicos, cosas tóxicas. Ahora bien, la vesícula biliar tiene mucho que ver con la salud de otros órganos del cuerpo, como el hígado, como el corazón, como las articulaciones. Inclusive tiene una importancia muy significativa de vinculación con la médula espinal. Por eso cuando la vesícula sufre algún problema, que se presentan muchos sentimientos aparentemente contradictorios, odio, rencor, rabia, resentimiento, indignación, pero también otro tipo de sentimientos polares a todo esto. Básicamente, lo que está canalizando la vesícula biliar es emociones de muchos otros órganos que se procesan a través de la bilis, que tiene una función disolvente. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, disuelve. Pero así como el hígado tiene una capacidad de asimilar una cantidad determinada de alcohol, puede procesar, yo que sé, 2 copas de vino naturalmente, pero no una botella, eso la hace sufrir. Metafóricamente también decimos que la vesícula biliar tiene una capacidad de procesar las emociones biliares, el rencor, la rabia, el resentimiento, la indignación, limitada, pero cuando uno sobrepasa esa capacidad vesicular, la vesícula comienza a sufrir, hace cálculos, en fin, hace todo un proceso patológico. Otra emoción que también puede tener que ver con la vesícula biliar son todos los problemas de pérdidas, ¿no? La pérdida de un ser querido, la pérdida de un territorio, un abandono. Y hay un punto muy, muy especial en la vesícula biliar que tiene que ver con las siguientes circunstancias. Imaginen por un minuto una pareja que se está separando. Y entonces el señor o la señora, no importa, ¿no? ¿Cuál de los dos? Ejemplifico con el señor, pero está lo mismo al otro lado. Dice, está todo bien, maravilloso, llevamos la fiesta en paz, ¿no? Tenemos como esa separación del tango, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Bueno, fue tan memorable esa separación que hicieron un tango. Pero esa persona que en lugar de reconocer los sentimientos de dolor, de hostilidad, va guardando, va desarrollando una máscara en la cual tapa todos esos sentimientos, y con el paso del tiempo, el enojo que le produce la separación, y encubierta, detrás de una máscara que está todo bien, todo maravilloso, ¿no? Lo que ella necesite, ¿no? Eso se produce en problemas vesiculares. La vesícula se cobra la inautenticidad del enojo frente a una separación que a uno le parece injusta. La injusticia tiene mucho que ver con una herida que suele lastimar la vesícula biliar. Por supuesto que hay muchas otras cuestiones, pero este punto singular que le estoy diciendo es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué emociones vemos en la vesícula biliar? Melancolía, amargura, y no piensen en la amargura solo como una emoción que tiene un matiz o positivo o negativo, sino la amargura también es una emoción que nos ayuda a disolver la tristeza, la nostalgia, la falta de placer, las ganas de desobedecer, de no querer hacer caso, la rivalidad. La vesícula biliar es una víscera que tiene mucho que ver con los conflictos entre hermanos. La rivalidad entre hermanos, ¿no? Y, bueno, por supuesto, toda esta emoción de tristeza, melancolía, depresión, todo eso también tiene mucho que ver. El punto de la nostalgia, hay que entender, la palabra nostalgia es de algia y nostos, es decir, el dolor por un lugar. La persona nostalgiosa, la auténticamente nostalgiosa, siempre está idealizando el lugar que perdió o el lugar que quisiera ir, pero nunca va porque no quiere enfrentarse, quiere seguir manteniendo en su imaginario las cosas como fueron. Entonces, el verdadero nostalgioso lo que hace es soñar con el deseo de regresar a un cierto lugar o ver a cierta persona,
pero nunca lo concreta porque prefiere mantener ese mundo idealizado. Y esa nostalgia se puede cristalizar también en cálculos biliares. Entre las claves de enfermedades muy importante en la vesícula biliar, bueno, las aflicciones, los fracasos, esto que le decía, la injusticia, la cólera, la sensación de estar equivocado pero no poder corregir, ¿no? Ahora bien, cuando miramos esto desde el punto de vista de los personajes que pueden encarnar el tema vesicular en nuestra familia, por ejemplo, son personas que siempre están con una preocupación continua, siempre están preocupados. Causas materiales, de la vida cotidiana, que siempre hay contrariedades, son personas hipersensibles, hiperactivos, personas que evitan los conflictos, tienen temor a los conflictos. Les cuesta mucho cambiar de lugar, es decir, tiene una profunda necesidad de estabilidad geográfica, es decir, si vos le decís hay que mudarse, sufren. Por eso, en las personas con, digamos, con este cuadro emocional, las crisis vesiculares, cuando hay una predominancia de enfermarse, suelen aparecer en situaciones de cambio físico, ¿no? Es decir, mudanzas, por ejemplo. Separaciones mal aceptadas, y miedos, por ejemplo, es curioso, miedo a los exámenes, ¿no? Que tiene que ver mucho miedo a la autoridad, ¿no? Y otra emoción también que hay que considerar en la vesícula biliar muy importante son los celos, que inclusive pueden convertirse en una conducta celotípica muy, muy marcada, ¿no? Es decir, los celos patológicos lo que hacen es dañar, cuando no son procesados correctamente, la vesícula biliar. Tal como en alguna otra oportunidad Sujei les mencionó, la envidia es una emoción que tiene que ver con lo dual. Yo quisiera tener lo que vos tenés, lo que vos hacés, quién sos, ¿no? Y la envidia es una emoción natural que está en la base del proceso de modelaje. Es decir, yo puedo decir que bien trabaja Sujei, me gustaría hacer lo que ella hace, y puede servirme de estímulo para aprender. Puedo preguntarle a Sujei, ¿cómo haces? Ella me enseña. Entonces, la envidia, como tal, es una emoción que tiene que ver con el proceso de aprendizaje. El bloqueo de la envidia impide aprender, y el exceso de envidia también impide aprender. Pero la envidia como tal es una emoción natural, normal. Se puede convertir en voracidad, y esa voracidad es destructiva, porque entonces la manera de no sufrir por envidiar lo que vos sos, o lo que vos tenés, o lo que vos haces, es destruirte. Por ejemplo, una forma de envidia es hablar mal de otros, poner en el Face algo de alguien, ¿no? Es una forma de tratar de descalificar, una forma voraz de tratar de destruir a otro para no tener que seguir envidiándolo. Pero la envidia como tal es un sentimiento absolutamente normal y es una emoción muy ligada a los vínculos fraternales. Es decir, la envidia es muy, muy ligada, o es uno de los condimentos de las relaciones entre hermanos, ¿no? Bueno. Sí, perdóname. No. Ahora pasamos de la vesícula biliar al vaso, pero recuerden estas cosas que estamos diciendo, y dos cosas, injusticia y envidia, me gustaría que tuvieran como presente, no lo dejaran pasar, ¿no? Porque la huella de una herida de injusticia infantil, que puede llevar a la persona a la rigidez, al dogmatismo, a la dureza, a la desmesura, puede convertirse en un factor que lastima la vesícula biliar. Otro órgano que participa es el vaso, ¿no? Recuerden que el estómago tenía una energía descendente, el vaso tiene una energía ascendente. Y el vaso es un órgano muy complejo. Por ejemplo, tiene la misión de destruir los glóbulos rojos vencidos, sustituirlos por nuevos. Es el órgano que dirige en el sistema linfático. Cuando veamos el sistema unitario vamos a volver sobre el vaso, ¿no? Es un órgano que en lo que tiene que ver con esto, el sistema digestivo, participa en la transformación de alimentos y el transporte de nutrientes, ¿no?
es un depósito importante de hierro, muy importante de hierro, con todo lo que implica el hierro. El hierro está asociada al entusiasmo, al interés. La falta de hierro puede producir depresión, o mejor dicho, la depresión puede transformarse en la falta de hierro, ¿no? Por ejemplo, la anemia ferrosa. Pero el vaso, una cuestión importante que trabaja es mantener las cosas en su lugar y la nostalgia. Significa mantener las cosas en el lugar. Cuando hay un prolapso en el cuerpo, un órgano, yo que sé, un prolapso de algún órgano, es decir, hay un derrumbe, esto es una melancolía, los prolapsos son una melancolía. Es decir, el vaso no mantuvo ese órgano en su lugar. Y por lo tanto, el vaso es un órgano que se resiste a que las cosas cambien. Es decir, en la familia es el personaje que trata que todos, metafóricamente, ¿no? Que todos se sienten en la misma silla, que todos, ¿no? Que trata de mantener todas las cosas en su lugar. Mantener el orden. Hay un orden natural, está bien. Es decir, si yo ocupo en el damero familiar, ocupo la casilla que me corresponde, está bien. Es decir, es aquel que dice vos acá, vos allá, ¿no? Todo bien. Pero también hay una función patológica de esto, ¿no? Bueno, no sé cómo se corre. Ahora bien, el otro tema, le decía, es la nostalgia, ¿no? Pero también el vaso tiene que ver con el deseo. Tiene que ver con el misterio. Y ciertos temas, los conflictos que afectan al vaso, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con la humillación. Toda la desvalorización relacionada con la familia, ¿no? Que mi familia me desvaloriza. Miedo a perder la sangre. La familia es metafóricamente la sangre, ¿no? Entonces, soy incapaz de mantener mi familia unida, no soy capaz de pelear por mi familia, o no me siento apoyado por familia. Metafóricamente es como no tengo la suficiente sangre, ¿no? La sangre es una identidad de pertenencia familiar. Y el vaso fabrica, ¿no? En este caso excede lo que estamos hablando de lo digestivo, pero lo mencionamos. Pero el vaso tiene mucho que ver con esa sensación de lograr mantener o no, o ser parte de, o luchar por, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tema familiar. Otra cuestión importante del vaso es lo obsesivo. Todo lo que desarrolla un pensamiento muy reiterado, muy obsesivo en torno de la valoración y la familia, ¿no? Muchas preocupaciones vinculados con este tema. Y hay una cuestión, ¿no? Muy importante, que es el hecho de que la falta de alegría de la vida, o en la vida, no necesariamente es que se transforme en depresión, sino simplemente me faltan como motivos para vivir, es como que no tengo alegría, eso puede transformarse en un factor emocional que enferme el vaso. ¿Qué patrones emocionales tenemos? Las obsesiones. Es muy importante, si ustedes se encuentran con una persona que procrastina o que es obsesiva, piensen que hay un problema de vaso. La nostalgia, un tema familiar importante es el tema de incesto, de abuso, vergüenza familiar, si mi familia me da vergüenza, la sensación de impureza o la sensación de suciedad. ¿Qué claves tenemos que tomar en la enfermedad para ver los patrones de enfermedad? La sensación de no ser apoyado por el clan o la familia, derramamiento de sangre, incesto, abuso, la impresión de no tener recursos para salir adelante, la sensación de no sentirme protegido, ¿no? Bueno, esos temas son los temas como fundamentales para tener presente con respecto al vaso, ¿no? En la medicina cabalística, e inclusive en la medicina psicosomática actual, que curiosamente coincide en esto, dicen que los patrones emocionales transpersonales que enferman el vaso son derramamiento de sangre, simbólico real, ¿no?
incesto y abuso, ¿no? Esos son los tres patrones que hacen que el vaso colapse. Y los temas a considerar desde el punto de vista de los personajes familiares son pesimismo, desesperación, desconsuelo, remordimiento, ¿no? Es un tema bien. Y traumas graves en la infancia vinculados a estos tres temas de incesto, abuso y derramamiento de sangre, ¿no? Entonces, ese tipo de temas son temas que están ahí presentes en el marco de la memoria que afecta al vaso, ¿sí? Bueno, y llegamos a los intestinos, ¿no? Miren, yo quiero que por un minuto, Suheil, imaginemos todos esas fotos de los libros de anatomía de los intestinos, ¿no? Y ustedes miren intestinos, traten de visualizar y van a ver los intestinos, describen una masa enredada, que parece todo confundido y sin coherencia, ¿no? Justamente los intestinos representan nuestros enredos vinculares. Desde hace unos 20 años, tal vez, bueno, 20 años, se ha descubierto que hay en los intestinos, especialmente el intestino delgado, una estructura que se conoce como sistema entérico, 100 millones de neuronas, pero que además en el intestino se fabrican la mayor cantidad de neurotransmisores, 70-80% de neurotransmisores que tienen que ver con la vinculación. Es decir, que se ha descubierto que el intestino se comporta como una especie, así le dicen, de segundo cerebro, pero que tiene mucho que ver con nuestros vínculos primordiales, ¿no? Por lo tanto, los intestinos, no solamente acá nosotros lo ligamos al proceso de asimilación de nutrientes o excreción de aquello que no nos pertenece, pero hay que entender que los intestinos representan el órgano en el cuerpo de nuestros vínculos primordiales. Ahora bien, los alimentos, entonces, transitan el recorrido, no se equivocan, siguen un mismo recorrido, y esto nos enseña, o nos dice corporalmente, que tras la aparente desorden de nuestras relaciones, siempre hay un orden implícito que gobierna con quién nos encontramos y de quiénes nos desencontramos. Que todos, digamos, lo hemos escuchado alguna vez, dicho por muchas maneras y de muchos personajes, que no hay encuentros casuales, que de alguna manera éramos viejos conocidos que todavía no se habían presentado, que ya sea desde el alma o de la memoria transferencial o ancestral, hay razones para que nos encontremos. Por lo tanto, el tema es todas las relaciones, desde la perspectiva que estoy diciendo de fonología corporal, son aquellas relaciones que tienen que ocurrir, el tema es cómo las gestionamos, ¿no? Entonces hay un orden en las relaciones primordiales, de tal manera que cuando los intestinos sufren, es porque la memoria de esas relaciones primordiales de nuestra vida, que tiene que ver con los vínculos de apego fundamentalmente, hay algo ahí que está funcionando desatinadamente, ¿no? Entonces, esta memoria de mamá acariciando la panza del bebé, ¿no? El vientre del bebé, está acariciando no solamente el vientre del bebé, sino está acariciando todo ese mundo de neuronas, y en ese momento es mucho más importante, que tienen que ver con los vínculos de apego y nuestras relaciones primordiales. Por lo tanto, los intestinos tienen un papel que vamos a retomar cuando veamos sistema nervioso, pero el sistema digestivo muy, muy importante porque no solamente nos nutrimos cuando comemos de los nutrientes alimenticios, sino que nos nutrimos de todo el mundo emocional y vincular, como decíamos en la reunión pasada, que acompaña el proceso nutricional del intestino delgado. Eduardo, estaba pensando ahora en algo de lo que habíamos hablado antes, pero que ahora, pensando en toda la corporalidad, no sé si cabe, pero esta parte, justo lo que estás tratando, intestinos, etcétera, toda esta parte no tiene huesos. Y justamente es la parte más expuesta, y cuando nos encontramos con alguien, en un abrazo, lo que, quiero decir,
Sí. Nos abrazamos completamente, ¿no? En el abrazo nos damos, pero es como exponer las dos vulnerabilidades, ¿no? Y creo que eso calma cuando ambas partes, porque hay gente que abraza y no mete la panza, más bien quita la panza, ¿no? Entonces, cuando este abrazo se puede dar panza con panza, ahora pensaba como una exposición de las vulnerabilidades, pero que posibilita este encuentro, porque no hay nada que lo cubra. Total, es muy importante lo que dice Suhey, muy importante lo que decís, ¿no? Miren, nosotros tenemos una serie de cajas corporales. La caja del pensar, la caja del expresar, ¿no? La caja de cualificar las emociones. En el tórax se cualifica la emoción, tristeza, odio, indignación. La caja de la intensidad emocional y la caja de la profundidad emocional, que es la caja pélvica, ¿no? Tal como decía Suhey, la caja abdominal es una caja carente de huesos y de cartílagos, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros culturalmente damos un abrazo, lo que hacemos nos apilamos, hacemos esto. Atrás la pelvis, y la segunda cosa que hacemos es dejamos de respirar. No hay abrazo verdadero hasta que los vientres se encuentran y se comparte la respiración. Y lo que ocurre es que no estamos acostumbrados a respirar abdominalmente, como respira un bebé. Cuando uno respira, uno ve cómo su pancita sube y baja. Es decir, no tenemos, digamos, una entrega. El tema que decía Suhey es la falta de entrega, dramatiza la falta de entrega, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad torácica está protegida por esta caja, ¿no? De huesos. Pero tiene que ver, me abro a la vulnerabilidad, pero es la vulnerabilidad respiratoria y cardíaca, que tiene que ver con la conexión dentro de mí y con la conexión con los otros. Pero la caja abdominal tiene que ver con la manera en la cual mis vínculos primordiales están abiertos o no a la posibilidad de intercambiar con los otros. Es decir, sobre acá yo puedo hacer una operación en donde puedo hacer inclusive como un nivel de, hasta decir, decido quererte, ¿no? O decido ciertas cosas, pero lo que surge de acá es algo que surge de las entrañas, es un vínculo entrañable. Es un vínculo entrañable. Ahí, si querés te espero. No. ¿Cómo es esto? Así. Operación. Sí, es que es un poco diferente. Ok. Muy bien. Miren, entonces, en psicosomática, por lo menos en la lectura los dolores abdominales están conectados con el sentimiento de no ver al final del túnel, de vernos dirigidos a situaciones que parecen no tener solución, y la metáfora es cuando el niño abdominal se dobla sobre uno mismo, ¿no? Y nos estancamos, ¿no? Los intestinos reaccionan ante situaciones confusas, situaciones enredadas, ¿no? Cuando estamos en una situación donde sentimos que no sabemos muy bien cuál es el camino que hay que tomar. Por eso la incertidumbre es una emoción que está muy, muy presente, ¿no? Pero también es importante entender que los intestinos nos muestran cómo tratamos y absorbemos las cosas, los otros y las relaciones. Hay un apotegma que es, así como nos tratamos, tratamos a los otros. Este apotegma, digamos, es muy aplicable a todo lo que tiene que ver lo pulmonar. Es decir, así como me trato, te trato, ¿no? Así como me doy, te doy. En cambio, en el tema intestinal, es así como te trato, es como desde el otro lado, termino yo tratándome a mí. Es decir, te desprecio, con el tiempo voy a terminar despreciándome a mí. Y esto es la diferencia entre lo introvertido y lo extrovertido, ¿no? Es decir, lo introvertido es, me miro yo, y según cómo me miro, te miro. En cambio, la extroversión es, según cómo te miro, termino mirándome, ¿no?
Entonces, todos los pensamientos y relaciones que hemos digerido mal producen desarreglos en los intestinos. Este es como el meollo de la cuestión, ¿cierto? Claves de la enfermedad, bueno, situaciones enredadas. Si no queremos tener problemas intestinales, tengamos relaciones claras. Relaciones claras implican con amorosidad, con cuidado, pero decir las cosas tal como son, tal como se sienten. Expresar, no estar pensando, ay, ¿cómo lo va a tomar el otro? Si el otro tiene problemas, que haga terapia, que vaya a constelaciones, que tome flores, que haga algo con su vida. Pero uno tiene que ser absolutamente claro. Eso, cuando uno no es claro, cuando uno se enreda, entonces eso se traduce en problemas intestinales. Los golpes bajos, las traiciones. Así como hablamos antes de la injusticia del vaso, vamos a hablar acá de la traición, de la herida de la traición. Por eso las personas que tienen problemas intestinales son personas que, como correlato, tienen muchas conductas de control. Porque la huella que tienen grabada es que evitar para que me traiciones, o evitar que me traiciones, lo que puedo hacer es controlar. Pero, claro, esto es una victoria pírrica, porque cuanto más control, en realidad pasa todo lo contrario que uno busca, ¿no? Entonces, pero el tema es entender la importancia de las situaciones enredadas, los golpes bajos y el tema de la traición. ¿Y qué temas hay para considerar? Bueno, necesidad de hablar. Son personas que quieren hablar, todo quieren hablarlo, ¿no? La gran fidelidad, ¿no? Gran fidelidad. Pero la pregunta que hay que hacer es, qué bueno, pero fiel a qué sos. Porque el corazón es fiel a sí mismo, ¿no? Entonces, ese es el punto central. ¿A qué sos fiel? Entonces, Napoleón decía que la mejor manera para no romper promesas es no prometer nunca nada, ¿no? Entonces, ¿a qué soy fiel? Eso es un tema central. Entonces, se liga, por supuesto, a la traición, ¿no? Pero muchas veces las personas son fieles a otras, por ejemplo, fieles, yo qué sé, en una relación intelectual puede ser, ¿no? A lo que alguien piensa, entonces soy fiel a lo que mi maestro me enseñó, pero me estoy traicionando. Eso hay que tenerlo en cuenta. Personas muy meticulosas, personas que tienen una gran necesidad de convencer a los otros, son como apóstoles. Salen a convencer a la gente, ¿no? Todo el mundo de todos. Tremendamente hipocondríacos, exagerados, teatrales, pero también obsesivos, rígidos, muy ciclotímicos, ¿no? Muy generosos, muy susceptibles. Y hay un punto a considerar muy importante que es la paranoia y los celos. Escuchen lo siguiente. La palabra paranoia es el conocimiento de sí fuera de sí. Es decir, el conocimiento paranoico es el conocimiento que yo obtengo que proviene del mundo exterior. Pero la paranoia como estructura patológica es la organización de un mundo de referencias, y esto es importante, donde yo me coloco en el centro. Es decir, no hay que ver solamente la paranoia en todas distintas formas como algo que hay que mirar desde el exterior, sino hay que ver que la persona paranoica se engrandece. Es decir, por ejemplo, a la paranoia persecutoria. La CIA escucha mis mensajes. Que la CIA pueda revisar los teléfonos, eso lo sabemos. Pero ¿por qué a mí? ¿Qué tengo yo de importante, no? Que me vayan a escuchar la CIA. Eso es el tema paranoico, el engrandecimiento yoico. Ahora bien, la paranoia no es solamente persecutoria. La paranoia también es celotípica. La paranoia también es erotomaníaca. Todas las mujeres quieren tener que ver algo conmigo, ¿no? O todos los hombres y mujeres, lo que sea. Es decir, hay muchos tipos de paranoia. La paranoia reivindicatoria, es decir, no solamente la persecutoria. Y eso es importante, ¿no? Y acá todo el tema de la paranoia celotípica es muy importante vinculado a esta estructura porque es, digamos, una cuestión que predomina muy importantemente. Y en segundo lugar, la paranoia erotomaníaco, ¿no? Es decir, yo soy el centro de
de atracción de muchas personas, ¿no? Ahora bien, pensemos, ¿no?, en esos personajes familiares que tienen alguna de estas cosas, no necesariamente todas. Pero hay otra cuestión interesante que es vincular este temita con las personas histéricas. Es decir, la histeria, no en términos coloquiales, sino en términos clínicos, son personalidades que se caracterizan por la pseudología, es decir, tienen una necesidad de mentir, pero además creen sus mentiras, ¿no? Terminan como creyendo, ¿no? En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la influenciabilidad, son personas muy influenciables. Y en tercer lugar, todo lo que se llama el proceso de conversión, que es poner en el cuerpo un conflicto emocional, no lesional, sino conversivo, es decir, un trastorno que muchas veces afecta a la sexualidad. Por eso, cuando hay trastornos en la sexualidad, impotencia, anorgasmia, los trastornos funcionales de la sexualidad, hay que conectarlos con el tema intestinal. Dato clínico para que tomes en cuenta. Creo que acá. Bueno, intestino, bueno, ahí tienen también la diferencia entre el intestino delgado y el intestino grueso, ¿no? Fundamentalmente lo que tener presente el intestino delgado es todo lo que tiene que ver con la intolerancia y la tolerancia, ¿no? Eso es lo fundamental. Pero en términos de claves de enfermedad, hay dos cuestiones muy importantes. Una es la culpa, que casi raya en una expiación de que estoy haciéndome cargo de algo que no me corresponde y lo estoy pagando. Que no necesariamente es una adjudicación familiar, sino generalmente en este lugar es un asumir, es decir, por ejemplo, mi padre dejó deudas y yo las estoy pagando, pero tengo que pagarlas. Pero no porque la familia me adjudicó a mí el rol, sino yo desde algún otro lugar me hago cargo. Y la otra cosa es la falta de protección, que es una huella que viene de la infancia. Me sentí, cuando era niño, desprotegido, me daban de comer, me atendían, pero yo sentía que no había protección afectiva, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tenía severos problemas en esta área, me contaba que cuando era chico, la madre le ponía la leche para tomar y se iba. Le decía, acá está la leche, y se iba, ¿no? Y esto él lo sentía como una falta de protección, porque cuando uno es chico necesita comer con la presencia materna que esté avalando esto que te estoy dando es bueno, es rico, yo estoy presente, ¿no? Cuando no lo tiene, ocurre lo que pasa. Me gustaría remarcar, y todas las veces que fueran necesarias, esto que has dicho en diferentes momentos, Eduardo, que es, no comemos solo alimento, nos nutrimos de los afectos. Claro. Me parece que es como una verdad, sí, claro, absoluta. Ahí, no sé si lo comentamos en la clase pasada, pero por ejemplo, muchas veces, a lo mejor a ti te pasó, ¿no? Vienen pacientes que me hablaron, ay, sí, porque mi abuelita hacía, yo qué sé, estofado, hacía tal cosa, qué rico, pero ya no sabemos cómo se hacía, se perdió la receta. Siempre cuando aparece en la consulta una receta perdida de la abuela, es un secreto familiar que yo quiero conocer, pero no tengo a quién preguntar. Es decir, las recetas perdidas son secretos. No me preocupa la receta de esa comida. Eso es la anécdota. El paciente está hablando de otro tipo de receta que está perdida. ¿Sí? Lo que no, sí, fantástico. De eso que no se dijo, claro, eso que se perdió ya. O de ese afecto que ya no se puede recuperar hablando, ¿no? En cambio, el intestino grueso tiene que ver con el soltar, ¿no? Yo quisiera que tengan una imagen del intestino grueso, ¿no? Como el cementerio de los muertos que no enterramos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero al hecho de que en el intestino grueso se forma una capa que se llama toxemia intestinal, que muchas corrientes psicosomáticas lo dan como un factor muy importante del cáncer, porque no permite respirar los órganos, etc. Pero esa toxemia intestinal es algo que no es útil para el organismo, pero que no soltamos. Hay como un temor al vacío,
Entonces el estreñimiento intestinal, el intestino, que resulta en el intestino grueso, tiene mucho que ver con esto del temor al vacío. Y esto en el intestino es el mismo equivalente del asma en lo respiratorio y las varices en lo circulatorio. Es decir, es algo que yo estanco por temor a quedarme sin nada. Es decir, no suelto el aire que inspiré por temor a que si lo suelto después no pueda volver a tener. Por eso a veces cuando hay pacientes, a mí me ha pasado, ¿no? Pacientes que vienen y dicen, ay doctor, yo tengo asma, pero además, no sé, otros problemas que tengo, soy estreñida y tengo varices, ¿no? Y lo toman, son el mismo perro con diferentes cosas, es exactamente lo mismo. No piensen en tres cosas distintas, piensen en un mismo mapa emocional, que tiene que ver con este temor al vacío, ¿no? Pero también tiene que ver con el hecho de aferrarse a creencias o emociones que no quiero soltar. Uno tiene que pensar que el tema del intestino grueso es un tema bien shakespeariano, de Hamlet, ser o no ser. No desecho porque es basura, lo desecho porque no me pertenece, porque no es mío, no soy yo. Entonces suelto lo que no soy yo. Pero cuando yo retengo aquello que no es mío, eso genera la toxina intestinal que termina por hacerme padecer. Entonces, todo aquello que yo no utilizo, no absorbo, porque no tengo que absorberlo, pero no suelto, puede convertirse en un estreñimiento por ese tema que estoy hablando al vacío. Por eso, este tema de control y descontrol del intestino grueso. Y este tema de esta imagen, ¿no? De los muertos que no enterramos, ¿no? Es un cementerio de muertos que no enterramos, y entonces dicen que no elaboramos, que no absorbemos, a eso me refiero, ¿no? Entonces, por eso las claves de la enfermedad tienen mucho que ver con el temor al vacío, no soltar lo que no es mío, ¿no? Y otros temitas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno se siente inseguro, no suelta, retiene, como un mecanismo de tratar de paliar la inseguridad, ¿no? Eduardo, en este caso es donde cabe también lo de ancestros que se suicidaron. Pero es decir, todo lo que de alguna manera no hemos elaborado en este contexto es que está en su lugar, en el lugar correcto, ¿no? Entonces, en la medida en que yo, la desgracia que haya sido, la adversidad que haya sido, el trauma que haya sido, yo lo logro procesar, transformo la emergencia en un emerger, es decir, le doy sentido y me integra mi historia, eso se convierte en algo propositivo para mi vida, inclusive como un recurso, ¿no? Porque yo puedo decir, los ancestros muertos me están acompañando, me están ayudando, me están empujando. O puedo decir, me están persiguiendo, me están asustando, ¿no? No me dejan dormir. Entonces, tiene que ver con eso, tal como lo dices. ¿Sí? Aquí creo que llegamos a la última. Ya no hay. Perfecto, bárbaro. Entonces, un comentario final, ¿no? Miren, en la familia también hay intestinos, ¿no? Un intestino que se encarga de absorber lo que nutre a la familia. Por ejemplo, una cosa muy importante y nutritiva de la familia son los rituales familiares. Las comidas en común, las conversaciones. Todo eso son nutrientes de la familia. Los regalos que nos hacemos, las palabras que nos decimos, los encuentros que tenemos, ¿no? Todo eso son intestino delgado que se absorbe. ¿Cómo absorbemos, no? ¿Cómo funciona el intestino delgado de nuestra familia? Y entonces, cuando uno es una familia que tiene un buen intestino delgado, la familia crece, se fortifica, y hay una cosa importante, admite, por ejemplo, mucho más las alianzas, que los que no son biológicamente, pero que por alianza comienzan a integrar a la familia, o amistades, ¿no? Es decir, cuanto más mejor es el intestino delgado familiar, más tolerancia tengo a lo diverso para integrar a la familia. Entendiendo que lo diverso fortifica, porque me prepara mejor para enfrentar las adversidades, ¿no? Y el intestino grueso es sacar de la familia todo aquello que sentimos que no es de la identidad de la familia, todo aquello que ideas, creencias, sentimientos, personajes que no tienen que ver con nosotros, ¿no? Ahora bien, el intestino grueso en la familia también es cómo se maneja el dinero en la familia.
Eso es muy importante, ¿no? El intestino delgado tiene que ver cómo se produce el dinero. El intestino grueso tiene que ver cómo se administra, en qué se gasta, en qué se invierte, ¿no? Entonces hay familias, por así decirlo, que tienen un buen intestino delgado, producen, pero por ahí tienen un mal intestino grueso, mal administran, ¿no? También el intestino grueso tiene que ver con, no exactamente con los excluidos, pero sí con los que, con los que rechazamos. Hay como un matiz en fonología corporal, ¿no? No sé, constelaciones, cómo puede ser. Pero digamos, una cosa es lo que excluimos y que entonces ya no hablamos y terminamos olvidando, ¿no? Hay un proceso. Acá es lo que no queremos que esté con nosotros. No los excluimos, no los borramos, pero no queremos que estén con nosotros, ¿no? Entonces, muchas veces pasa que como no podemos hacer que no esté con nosotros, tenemos que convivir y eso nos genera malestar en el intestino grueso. No nos queda más remedio, ¿no? Bueno, entonces, ese tipo de temas son importantes. Y mirando el sistema digestivo general, el estómago que rige el sistema digestivo, una cualidad es este arquetipo de pacificador, ¿no? El estómago siempre trata de que todos, que no haya discusiones, que no haya problemas, en la comida no nos peleemos, ¿no? Es decir, lo que trata de pacificar las cosas, ¿no? El tema es, ¿bajo qué condiciones hacemos un armisticio familiar? Porque muchas veces los armisticios familiares lo que preparan es la próxima guerra, como el armisticio de la guerra del 14 que precipitó la guerra de los años 30, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, ¿de qué manera negociamos? El estómago negocia para que las cosas no pasen a mayores, pero ¿cuál es el costo de esto? Hay que tenerlo muy presente, ¿no? Bueno, aquí está el sistema digestivo. Eduardo, hay un montón de preguntas. Buenos días, Elia Pliego. Eduardo, ¿qué significa tener diverticulitis en el intestino grueso? ¿A qué está asociado? ¿Por qué sucede? Bueno, el intestino grueso, esa patología, tiene que ver con mucha indignación, mucho enojo, mucho coraje. Coraje no como valentía, sino como hostilidad, ¿no? Como hostilidad. Producto de haber sentido un maltrato. No importa si fue real o simbólico, o si realmente fue, simplemente que yo lo sentí, pero que no pude permitirme expresar los sentimientos que esa situación de maltrato me generaba. Eso es básicamente un mapa muy importante. En segundo lugar, puede tener mucho que ver con abuso paterno, no sexual, sino vincular. Por ejemplo, papá me impidió que yo estudiara tal cosa, o me obligaba a tal cosa, ¿no? Me obligaba, yo qué sé, a estudiar, no sé, violín, ¿no? Entonces, ese malestar, digamos, esa situación de abuso vincular, no sexual, ni nada, sino abuso en esos términos, ¿no? De obligarme a hacer cosas que no quiero, pero por autoridad, porque yo soy el padre. Ese tipo de cosas se pueden transformar en este símbolo, ¿no? En este síntoma. Y una tercera cosa, ¿no? Que hay que tener prudencia, pero hay que tenerla en cuenta. Puede ser, por ejemplo, que durante la gestación hubo un hermano, un segundo que se disolvió en el vientre materno, que no prosperó, o que murió, ¿no? Digamos, prosperó, pero en algún momento del embarazo murió. Ese es un tema también que hay que tener en cuenta, presente en ese planteo ahí, en esa zona, en los divertículos. No sé si les hace sentido, pero... Loreto Sosa. Buenos días. Todo esto que se indica de lo intrincado que son los intestinos y que saben muy bien el camino de salida y su relación con los vínculos primordiales, ¿cómo se puede unir con el nervio vago y el eje intestino-cerebro? ¿Le daría más relevancia al intestino? ¿Se podría decir que de esta manera habrían dos esferas que se unen?
Lo primero, desde el punto de vista digestivo, nosotros estuvimos entremezclando, pero desde el punto de vista digestivo, acá lo tenemos que plantear desde el punto de vista, cuando veamos la próxima esfera, el sistema nervioso, ¿no? Es decir, el sistema nervioso es una estructura que tiene un comando que es el cerebro, que no es único, sino que tiene por lo menos 3 pisos fundamentales, y tiene como un centro, tiene órganos periféricos que son los sentidos, y tiene un sistema autónomo, simpático, parasimpático y entérico. Y el nervio vago es la conexión del sistema entérico con el cerebro y por lo tanto con todo el organismo. Cuando hay una patología del nervio vago, una neuralgia, por ejemplo, dejemos de lado que no haya algún pinzamiento, pero cuando hay una patología, una algia, esto significa que hay un cortocircuito entre los intereses del sistema entérico, que tienen que ver con los apegos y el respeto de las necesidades primordiales de la existencia, y, por ejemplo, el proyecto de vida, o, por ejemplo, un tema vinculado con eso es, quiero estar con María, pero no me permito y estoy con Fernanda. Es decir, estoy con quien no quiero estar y dejo de lado con quien quiero estar. Eso afecta el nervio vago. Porque los vínculos primordiales lo que me empujan es, en mis relaciones, a estar con aquellas personas que calman mis necesidades. De todo tipo. Intelectuales, de aprendizaje, afectivas, amorosas, de todo tipo. Entonces, la enseñanza, por ejemplo, no es solamente un contenido, es una empatía. Entonces, uno aprende no solamente con un buen maestro, sino un maestro con el cual tiene cierta empatía. La empatía tiene que ver con el sistema entérico. El conocimiento tiene que ver con el cerebro. Okay. Eduardo, buenos días. Entonces, ¿la dificultad de absorber los nutrientes sucede pues en los intestinos? Pero se podría relacionar también con el funcionamiento del vaso por los niveles registrados en leucocitos y linfocitos. Claro. Es decir, todo lo que pasa en los distintos órganos anexos del sistema digestivo afecta a la digestión, afecta a la absorción y afecta a todo, es decir, no es independiente. Miren, si ustedes hacen una especie de revisión de las relaciones que tuvieron en su vida, vamos a poner relaciones amorosas, quedemos en eso. Todas, no importa si fue 1 minuto, 5 minutos, 1 año, todas. No sé si es alguien que quisieran ponerle veneno para las ratas en el café o alguien que extrañan. Todas las relaciones. Si todos hacemos ese recuento de esas relaciones, vividas o no vividas, idealizadas o no idealizadas, ¿no? A lo mejor uno estuvo enamorado de alguien con el cual nunca tuvo nada, ¿no? Si uno hace todas esas relaciones, va a observar la disparidad de personajes, pero que detrás de esa disparidad hay ciertos patrones que se reiteran y se repiten. Y uno lo que tiene que entender es que todas esas relaciones forman parte de un proceso de conocimiento interior, porque aprendimos especularmente que el otro me muestra aquello que yo no veo de mí. Empezando, mamá fue el primer espejo, ¿no? Entonces, todas las relaciones tienen un sentido, todas las relaciones tienen un significado, todas las relaciones. Pero, así como son los intestinos, uno también puede decir lo enredado de las relaciones de nuestra vida. En algunos es caótico, ¿no? Pero, ¿cuántas veces hemos estado con quien no queríamos estar y cuántas veces hemos no estado con quien queríamos estar? O teníamos una relación y la enredamos, o yo qué sé, nos buscamos relaciones absolutamente complejas, ¿no? Yo qué sé, una novia que vive en China, un novio que vive en Afganistán, ¿no? Es decir, hacemos enredos, ¿no? Entonces, los enredos, y esto es importante, los problemas alimentan las relaciones y alimentan el cerebro. Que los transformemos en conflictos es otra historia. Entonces, el alimento es algo complejo. El estómago lo simplifica, porque el intestino solo se nutre de lo simple. Entonces, si nosotros, esa relación que aparece en nuestra vida, en vez de simplificarla, la seguimos manteniendo compleja,
el enredo permanece y el intestino sufre. Por lo tanto, hay que desenredar nuestras relaciones. Y la manera de desenredar nuestras relaciones es, primero, acostumbrarnos a decir lo que sentimos. Bien, amorosamente, respetuosamente, pero decir lo que sentimos. Esa es la primera regla, ¿no? Y ustedes van a ver la cantidad de gente que se dice en sus vínculos lo que siente. Y entonces se enreda sus vínculos, porque no decimos lo que sentimos. Y el intestino sufre los enredos de aquello que no manifestamos, ¿no? Entonces, como yo no quiero tener cólicos intestinales, no quiero sufrir intestinos, trato de, la medida de lo posible, decir las cosas como las siento. Y aprendí, y creo que es una enseñanza muy importante, que los maestros espirituales incluyen, insisten en esto, ¿no? Por un lado, es un problema del otro, es decir, el otro no puede escuchar lo que vos sentís. Si vos no podés escuchar que yo te diga qué lindos ojos que tenés, ese es tu problema. Yo te voy a decir qué lindos ojos que tenés, ¿no? Porque eso es lo que quiero, eso es lo que siento, eso es lo que veo. Entonces, esa regla es muy importante, ser auténtico con lo que siento. Y la segunda cosa importante es no aceptar que los problemas son problemas, pero no convertirlos en conflicto. Es decir, si yo te digo que te quiero y vos me decís, pero yo no te quiero, no tengo que pasar a odiarte, o decir que me despreciás, o decir que no me valorás, o decir que sos una hija de la chingada. No, simplemente no me querés. Es un problema, claro, porque yo quisiera que me quisieras. Pero no tengo que conformarlo en conflicto. Entonces, lo que enreda las relaciones es transformarlos en conflictos y no ser auténtico. Estamos hablando de lo que pasa en el intestino, ¿no? Entonces, todas las relaciones en sí, si lo miramos, van a ver que tienen ciertas vueltas, pero que no se pueden entender desde la lógica y la razón. Hay que entenderlas de esa otra lógica inconsciente. Y en ese sentido hay un principio clínico: no pidan lógica a lo que no tiene lógica. La lógica, digamos, del lóbulo prefrontal tiene que ver con otra lógica, la lógica intestinal, el sistema entérico, y la lógica cardíaca, ¿no? Que en el corazón también hay neurotransmisores. Entonces, esa sería la temática. Entonces yo me entusiasmo y me voy. Fantástico, Eduardo, por favor. Karina Tapia, he escuchado por ahí que cuando a una persona le trasplantan un órgano, comienza a tener sensaciones del donante. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, los órganos tienen memoria, los órganos tienen energía, los órganos tienen afecto, los órganos son personajes, ¿no? Y por supuesto, esa temática yo la veo en la clínica, ¿no? La veo en la clínica. Hay muchos estudios, hay muchos relatos y experiencias sobre este tema. Inclusive hay visiones, por ejemplo, como la medicina antroposófica, que se aconsejan los trasplantes justamente por eso. Ustedes tienen que pensar que cuando el órgano, para poder ser trasplantado, tiene que estar vivo. Es decir, el órgano que se trasplanta es un órgano que está vivo. Si está muerto ya no sirve. Es decir, está llevando algo vivo del cuerpo de otra persona a otro cuerpo. Lleva sus memorias, lleva sus afectos, lleva los personajes que están clavados en ese órgano. Es decir, es todo un tema, ¿no? Todo un tema. ¿Sí? Bueno. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer? A ver. Había vos. Tengo una duda. Cuando una persona digiere rápido, come y va al baño, ¿tiene un significado también? Bueno, ahí la pregunta tiene varios puntos, ¿no? Comer rápido es tragar, no comer, que tiene que ver con una dificultad de ansiedad o dificultad de contacto con la agresión. Es decir, en vez de masticar, que es un acto de agresividad, no de hostilidad negativa, sino de la función de la agresividad, implica destruir aquello que nos nutre. Y muchas personas que tienen dificultades con la agresividad
suelen no masticar, sino que devoran la comida. Inclusive a veces hay todo un tema vinculado con el temor a no tener aquello que necesito. Pero comer rápido es exigirle al estómago un trabajo adicional. Exigirle al estómago un trabajo adicional, que daña al estómago, le genera problemas. Uno tiene que masticar adecuadamente para digerir. Ahora bien, cuando naturalmente el sistema está pensado que cuando yo lleno mi estómago y lo paso al intestino delgado, algo hay que soltar, es decir, hay que hacer espacio. Pero no es un proceso inmediato, es un proceso que requiere un tiempo. Entonces, como rápido y suelto rápido. Y eso es un signo de ansiedad e impaciencia. Es decir, el exceso de ansiedad me hace vivir adelantado. No puedo esperar el proceso natural del masticar y digerir, no puedo esperar el proceso natural de soltar. ¿Me siguen hasta ahí? Yo diría que hay un cuadro de ansiedad, un cuadro de impaciencia muy, muy importante. ¿A qué se refiere con el segundo cerebro? En los fines de los años 90, a raíz de los desarrollos de muchos investigadores, entre ellos Arthur Janov, se empezó a descubrir el hecho de que el intestino, hay neuronas, se calcula unas 100 millones de neuronas, pero que ahí en el intestino se fabrican un porcentaje importante, 70-80%, de los neurotransmisores de la vinculación, por ejemplo, la oxitocina, etcétera, ¿no? Quiere decir que esos neurotransmisores que están relacionados con la vinculación, la mayoría se fabrica en el intestino, no en el cerebro. Entonces, imagínense lo siguiente, nosotros tenemos, o hay personas que sufren patologías afectivas, bipolaridad, y entonces le damos remedios que actúan sobre el cerebro, el primer cerebro, el cerebro habitualmente conocido como cerebro, y que a lo mejor son el 20% de todo lo que se fabrica. Imagínense si nosotros pudiéramos construir un remedio que trabaje sobre el 80% que se fabrica en el intestino. Entonces, esa visión empezó a decir la idea de que el intestino era el segundo cerebro. Nosotros decimos, esto que enseñó Suhail, tengo que digerirlo, ¿no? Es decir, digerirlo como decir, tengo que asimilarlo. Hasta en el lenguaje ya estamos hablando de lo mismo que pasa en el intestino que pasa en el cerebro. Yo trabajo, algunos de ustedes lo saben, trabajo una técnica que es la terapia floral, ¿no? Y es interesante que muchas flores que trabajan el cerebro, el aprendizaje y el cerebro, trabajan en el intestino delgado, ¿no? Es decir, hay una relación muy estrecha entre lo que pasa en el intestino delgado y entonces se dice, y el cerebro, se dice que ese es el segundo cerebro. Pero es una cosa metafórica. Hay neuronas, se fabrican neurotransmisores que tienen que ver con esto que llamamos vínculos primordiales o vínculos de apego. Por lo tanto, cuando tenemos una relación entrañable, es una relación no solamente de las entrañas profundas, sino que satisface mis necesidades. Y eso no está mal. Es decir, que vos satisfagas mis necesidades es la base de una relación segura. El tema es si nos quedamos ahí. Pero la idea sería dar un paso más y decir, ahora voy a transformar esa relación de apego en una relación de amor. Pero la relación de apego es, vos me das aquello que yo necesito. Si la mamá no le da al bebé lo que necesita, el bebé se enferma. Entonces, y esto es importante, hay un nivel de toxicidad vincular que tiene que ver con el apego. Y hay un nivel de toxicidad vincular que tiene que ver con el amor. Entonces hay personas que no se satisfacen la necesidad y que desde un lugar de amor logran sostener la relación. Hay personas que no tienen amor, pero desde el apego se mantienen. Y hay personas que se mantienen inexplicablemente sin amor y sin apego, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Buenísimo. Mira, Eduardo, hay más preguntas acá todavía.
Loreto, por favor, en cuanto al colon ascendente, medio y descendente, si pudiera hacer una separación desde la fonología corporal o se toma como un solo órgano, lo pregunto porque las personas presentan dolencia en distintas partes del colon. Claro. Cuanto más cercano a la desembocadura anal, es decir, colon recto, ¿no? Cuanto más cercano a la desembocadura anal, el problema es tiene menos energía de aferramiento. El colon tiene que ver con el aferramiento o la falta de aferramiento. Entonces, con el saber esperar o no saber esperar. Aunque esto pueda causar gracia, la diarrea es una incapacidad de poder esperar, la incapacidad de poder postergar. Uno aprende, crece, aprendiendo a postergar, aprendiendo, decimos, a tolerar la frustración. Por lo tanto, esto que estoy diciendo, capacidad de espera, capacidad de postergación, también decimos capacidad de tolerar la frustración. Ahora bien, la frustración puede ser entendida en varios niveles. Puede ser la frustración de no me das lo que necesito, esa es la parte más alta del colon. No, es decir, me siento frustrado porque no me dan lo que necesito. La parte intermedia del colon es no puedo retener lo que necesito. Yo no puedo hacerme cargo, no puedo incorporar lo que necesito. Entonces, todo el tema del colon es el tema de la frustración por una pérdida. Ahora bien, por favor le pido que esto lo escuchen y vean. Yo estoy hablando desde la clínica, ¿no? El colon se relaciona con la sexualidad. Entonces, un colon irritable no es solo un colon irritable, es mala sexualidad, una sexualidad insatisfactoria. Arriba, en el medio y abajo, donde quieran, ¿no? Ahora bien, una sexualidad insatisfactoria no tiene que ver con la cantidad de tiempo, ¿no?, que uno pasa, ¿no?, haciendo el amor, sino tiene que ver con la vivencia que uno tiene cuando tiene una relación sexual. Es decir, uno puede estar... Hay varones que piensan que practican sexo tántrico cuando en realidad son eyaculadores tardíos. Tienen un severo problema, ¿no? Chicas, no se dejen convencer de eso, ¿no? Entonces, la idea es entender que todo el universo eso de la frustración tiene que ver con el colon, en esos matices que les mostré. ¿Les sirve lo que les digo? Bastante, dice por acá. Elia, sí, muchas gracias, Dani. Tengo otra duda. ¿Cómo una persona digiere, cuando una persona digiere rápido, come y va al baño, tiene un significado también? Sí, claro, eso lo contestamos. ¿La oclusión intestinal? Bueno, todas las oclusiones intestinales son estancamientos que tienen que ver con control, es decir, con la dificultad de dejar de controlar. Y con una cosa muy importante, que es hacerse mala sangre, sobre todo con, por ejemplo, las madres con los hijos, ¿no?, o con las personas con sus parejas, es decir, porque el otro temo que se vaya o temo que no haga lo que yo quisiera que hiciera, entonces me hago mucha mala sangre también por el sufrimiento ajeno, ¿no?, por el sufrimiento del otro, ¿verdad?, porque las cosas no le vayan bien. Todo ese mundo tiene que ver con las oclusiones intestinales. ¿Y las transfusiones de sangre son como los trasplantes de órganos? Sí, es decir, es otra dinámica, pero en esencia es lo mismo, ¿no? Es decir, lo que hay que entender que el cuerpo no es un órgano inerte, que el cuerpo es algo vivo. Cuando yo te doy mi sangre, te estoy dando algo vivo, que me pertenece y que tiene mi huella, ¿no? Es decir, la donación de órganos, como la donación de sangre, donar sangre de otro, es como un vínculo de alianza. Vos, aunque yo no lo sepa, empezás a formar parte de mi mundo familiar.
Y eso implica, además, la familia de donde viene, suponete, esa sangre, de donde viene ese órgano. Es una cosa bien, bien interesante y bien compleja. Es decir, entonces, vuelvo a repetir, hay corrientes que plantean que esto no, tratar de evitar todo lo posible, pero es una cuestión de ya de otra naturaleza, pero dinámicamente ocurren estos procesos. Eduardo, no sé si lo dijiste antes porque tuve que salir, pero en el trasplante de órganos, en el taller que hicimos de Cuando el cuerpo grita hace varios meses, encontramos una dinámica muy interesante que era que en el trasplante de órganos, sistémicamente es como si se integrara a una víctima que faltaba del sistema. Tal cual. Yo les decía hace un rato que uno tiene que pensar, primero, cuando uno se trasplanta un órgano, el órgano está vivo. Es decir, esa persona que le saca el órgano está viva, ¿no? Entonces tiene sus memorias, sus afectos, su energía, ¿no? Muy bien. Pero inequívocamente, como está vivo, aunque la persona esté muerta, el cuerpo está vivo, entonces la persona necesariamente, el cuerpo siente que le están sacando algo que le pertenece. Y entonces esto tiene que ver con lo que decía Suhey, del carácter de víctima, ¿no? De integrar sistémicamente hablando. En el órgano es como si se integrara una víctima que faltara del sistema. Tal cual. Tal cual. Alguien que pudo haber vivido un daño hecho por alguien de la familia y es como si ahí tomara lugar. Sí. Se repara. Okay. Acá hay otra. En el caso de las resecciones intestinales, ¿hay efectos en las emociones? Sí, claro. Esto es una vía de interacción, ¿no? Es decir, lo que pasa en el cuerpo afecta a la emoción y lo que pasa en la emoción afecta al cuerpo. Estamos unidos. Es como una moneda que tiene dos caras. Entonces, para que sea una moneda, las dos caras están interactuando. ¿Y la tricofagia? Oh. Bueno, finalmente tiene mucho que ver con remordimiento. Tiene que ver con remordimiento. En general, este tipo de síntomas son síntomas que tienen una carga ancestral muy grande, ¿no? Bueno, no sé si hay otra pregunta. No, Loreto, te agradece a ti porque tú contestaste todo y por tomarte el tiempo para responder. Elia, ¿tienes su manita por ahí? Elia, ¿quieres mencionar algo? Sí, de hecho, más bien me gustaría, bueno, primero gracias, Eduardo, por lo que contestaste a mi pregunta que tenía que ver con la diverticulitis en el intestino grueso. Pero más bien quería hablar un poco para compartir esta experiencia, no solamente con ustedes, sino con mis compañeras en el taller. Cuando cumplí 50 años, que fue hace poco, tenía que ir por la colonoscopía y de repente me dicen, usted tiene diverticulitis, hemorroides, cosas que nunca me habían generado un padecimiento, nunca había sentido absolutamente nada. Entonces ahora, con el trabajo que hemos hecho junto con Suhey, etcétera, yo de repente empecé a sentir un poco de abandono de mi padre. Y entonces ahora que Eduardo dijo que tenía que ver con un abuso paterno, que no es sexual, sino es un abuso vincular, y este sentido de indignación o hostilidad, entonces me doy cuenta cómo, a pesar de que uno no percibe el síntoma, si eso sucede en la vida de nosotros, esos síntomas están ahí en el cuerpo, aunque nosotros no los queramos ver, sentir, leer, etc. Entonces eso a mí realmente sí me sorprende. Me da gusto darme cuenta cuál es la fuente de estos síntomas, pero realmente me impresiona cómo el cuerpo sigue ahí diciendo lo que uno a veces no quisiera ver. Y bueno, y el segundo comentario para todos también, ahora que Eduardo se refirió al trasplante de órganos y mencionó a la medicina antroposófica, quería comentarles a todas mis compañeras que cuando yo estuve en el tratamiento de cáncer hace 10 años, yo precisamente estuve internada en una clínica antroposófica y personalmente siento muy profundamente de mí que fue ese tipo de medicina o esa filosofía la que me ayudó a salir tan victoriosamente y darme esta posibilidad de esta segunda oportunidad acá. Bueno, mil gracias. Gracias a ti. Gracias, Elia, por compartir.
Y bueno, pues si les parece podemos hacer un ejercicio con esta información tan rica que surgió. Vamos a hacer triadas y lo primero es identificar quién en tu vida te ha lastimado. ¿Quién podrías decir que ha sido tóxico para ti, tóxica? En una relación vincular hablamos, por supuesto. Puede ser incluso tu padre, tu madre, una pareja, hermana, hermano. ¿Quién podrías decir que te ha lastimado? Especialmente hablando de vínculos primordiales, ¿ok? O vínculos sentidos. Y la otra persona va a representar a quien tú has lastimado, con quien tú has sido tóxica. ¿Ok? Basado en todo esto que nos has compartido, que es tan vasto, esta es la invitación. Entonces, el ejercicio funciona que primero reconocemos nuestra parte, primero reconocemos quién nos dañó, ¿ok? Y entonces vamos a hablar con la persona que nos dañó, que fue tóxica con nosotras. Y entonces ahí puedes empezar la frase, tú me lastimaste, y le dices, ¿qué te hizo? Te impuso, te olvidó, no te cuidó, te obligó a hacer cosas que no querías, etc. Tú sabrás en qué te lastimó. Y el tema es poder nombrarlo, como bien nos decías, ponerle palabras, poder decir, esto me pasó contigo. Y aquí podrías decirle también, segunda parte, lo que necesito de ti ahora es que lo reconozcas, que lo veas, o ya no necesito nada. Y cierras como tú necesites, es decir, yo aquí te dejo, yo no tomo nada más de ti, o si es tu padre o madre, tomo energía vital de ti y te dejo con tus cargas. ¿Ok? Pero el tema es, primero ve quién te lastimó, quién te dañó. Y después es ir a la persona a la que tú dañaste. Puede ser una pareja, tus hijas, hijos, relaciones importantes para ti que tú puedas reconocer, yo dañé. Y entonces ahí nota en qué fuiste tóxica, haciendo qué. Y entonces aquí se trata de que tú le puedas decir a la persona que nombres, yo te lastimé, y le dices cómo. Te hice, no te vi, no te dejé, no, lo que sea que pasó. Te obligué, etc. Y ahora estoy dispuesta a... Y completas la frase. Y cierras como tú necesites. Si tú puedes empezar a pensar cómo te gustaría reparar con esa persona, si esa persona está viva, si sigue cercana a ti, entonces al final solamente, bueno, si hace sentido para ti, lo podrías hacer incluso con la persona con la que tienes este tema. ¿Ok? Después, allá afuera en tu vida. Pero ahora es hacer este primer movimiento. Alguien que te lastimó, que fue tóxico contigo y con quien fuiste tóxica tú. ¿Ok? Entonces nos vamos por 25 minutos, ¿me parece? Mari, tú nos avisas, por favor. ¿Está claro el ejercicio? ¿Dudas, preguntas, comentarios? 25 minutos, ¿verdad? Perdón. Sí, perfecto. Listo. Gracias. Ahí salieron varios, entonces voy a ir acomodándolas ahorita en sus grupos para que no se me desesperen porque estaban todas bien, pero ya se movieron. Ya. Ahorita las voy ubicando yo individualmente. Bye, bye. Gracias.